Esto es Video Shorts XD, trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Guiche resopla, recorriendo con la mirada a los demás estudiantes que los observaban. Ah, ¿sí? ¿Y qué dicen los rumores? No me imagino que un plebeyo como tú esté al tanto de las sutilezas de los nobles. Michael ladea la cabeza. ¿En serio? Esperaba que esos rumores sobre que salías con dos chicas de primero y segundo año a la vez fueran ciertos. Baja la cabeza ligeramente. Busco consejos sobre cómo atraer mujeres, dice tímidamente. Guiche frunce el ceño, con la boca seca ante la mirada fulminante que su novia Montmorency le lanzaba desde el otro lado de la mesa. Menudo rumor, sí, pero ese asunto se aclaró ayer, afirma con firmeza tras aguantar la ira de Montmorency. Michael asiente lentamente. ¿Ah? Así que los rumores de que salías con 3 de primero, 1 de segundo y 1 de tercero eran erróneos, pregunta, asegurándose de exagerar solo los de los otros años, ya que Montmorency obviamente sabría lo que pasa entre sus compañeros. La mesa se queda en silencio momentáneamente mientras la expresión de Montmorency se vuelve más lívida al ver que la gente a su alrededor empieza a reírse de ella y de Guiche. Habiendo vivido lo mismo ayer, no estaba de humor para tolerar siquiera rumores de tal comportamiento. M. Montmorency. Por favor, ignora a este plebeyo. Debe ser tan deficiente mental como la señorita Ballere con su magia. Dice rápidamente, pero recibe un pastel en la cara justo cuando la chica rubia se levanta y lo lanza. Guiche de Gramont. Parece que todavía hay cosas sobre las que me miente. Exclama, atrayendo la atención de todos los presentes en la sala que no estaban ya mirando. Guiche se quita el pastel de la cara y se levanta rápidamente para intentar impedir que se vaya, pero ya era demasiado tarde, pues solo puede mirarla de vuelta mientras sale de la sala. Montmorency, por favor. Una flor no debe ser molestada por la fanfarronería de un plebeyo. Esto provoca aún más risas, haciendo que Guiche se sonroje de ira y vergüenza mientras se gira hacia Michael. Tú. Saca un guante blanco que tendría guardado en el bolsillo y se lo lanza a la cara a Michael. Michael simplemente lo deja caer al suelo mientras la sala vuelve a quedar en silencio. Te enseñaré a meterte en los asuntos de un noble. Te reto a duelo, afirma en voz alta con una mueca de enfado. Miguel asiente, pero, señor Guiche, me asombran los rumores sobre sus aventuras. Quiero que me enseñe sus modales, replica con cierto sarcasmo, enfureciendo aún más al noble. No toleraré que sigas difamando mi reputación. Reúnete conmigo en la Plaza Vestori para tu castigo, plebeyo, grita antes de marcharse. Michael sonríe para sí mismo ante el éxito de su plan, pero se tensa ligeramente al ver que los estudiantes a su alrededor se fijan en algo detrás de él. Se gira rígidamente para encarar a Louise, que parece lista para golpearlo como un dios enfurecido. Famear. Tú. Balbucea, apenas capaz de contener la ira. Solo llevaba un día con este familiar, y ya había insultado el honor de otro noble, además de humillarla delante de toda la escuela. La única razón por la que no lo había explotado justo ahora era que aún estaban en el salón de banquetes, y cualquier daño lastraría considerablemente las finanzas de ella y de su familia. Capítulo 17. La conservación de Osmond. El director Osmond fumaba su pipa mientras observaba los acontecimientos con gran interés, riéndose para sí mismo mientras la señorita Ballere sacaba a su familiar de la habitación con expresión lívida. Aunque no lo haría público, el hecho de que uno de sus estudiantes hubiera invocado a un familiar humano era un gran problema. Suficiente para que, si los demás países fueran conscientes de su importancia, declararan la guerra sin pensarlo 2 veces. La razón era simple. Los familiares humanos pertenecían a los magos del vacío. Y a juzgar por las runas en la mano izquierda del joven, probablemente se trataba de Gandalf, uno de los compañeros más importantes y leales del fundador Brimir. La sola aparición de Gandalf y su mago del vacío envió señales de peligro a la mente de Osmond, ya que probablemente era el comienzo de algo indudablemente más grande que él. No había muchos relatos sobre las habilidades que realmente poseían los magos del vacío y sus familiares, pero si se parecían en algo a lo que supuestamente Brimir podía ser, serían una fuerza importante en el futuro. Aún le inquietaba revelarle este hecho a la señorita Ballere, ya que probablemente lo haría alarde y lo revelaría al público. Probablemente reclamarían el artefacto que se guardaba en la escuela para que la señorita Ballere pudiera aprender los secretos de ser una maga del vacío, convirtiéndose en una figura representativa de Tristane en un futuro próximo. Tendría que contactar con el palacio para ver si le daban permiso para entregarle el libro de oraciones de Brimir a la señorita Ballere. Quizás era hora de que dejara de acumular polvo en las bóvedas. Se pone de pie y se dirige a su oficina en la cima de la academia,
con la intención de observar el duelo entre el familiar de la señorita Bayere y el señor Gramont. Sería mejor que no estuviera tan cerca como para verse implicado si ocurría algo indebido. Aunque no estuviera expresamente prohibido que un plebeyo y un noble se batieran en duelo, imaginaba que se armaría un infierno si el señor Gramont resultaba gravemente herido. Aún así, era mejor confirmar que el familiar de la señorita Bayere era en realidad Gandalf, y no se le ocurría una mejor oportunidad. Michael aprieta las manos sudorosas mientras Louise lo arrastra fuera del salón de banquetes. Un silencio sepulcral lo sigue mientras ella lo aparta a un lugar algo aislado. Asterisco sas. Asterisco. El dorso de su mano choca fácilmente contra la mejilla de Michael, ladeándole la cabeza. Ignora el escozor en la mejilla, pues ya se había preparado para semejante ataque, simplemente concentrándose en Louise, que hervía de rabia. ¿Sabes lo que has hecho? Has insultado al hijo de un conde. Alguien que podría fácilmente hacerte ejecutar por insultar a su cuarto hijo si quisiera. No solo eso, sino que has mancillado el orgullo de tu amo. Exclama, levantando la mano para abofetearlo de nuevo, pero Michael la agarra por la muñeca. Entiendo que he insultado a Guiche y a su familia, pero ¿cómo afecta eso a la tuya? No es que vayas a casarte con él ni nada, replica. Louise frunce el ceño. No, pero ahora cualquier posibilidad de tal unión parece improbable. Pero parece que no te das cuenta, familiar, de que soy responsable de todo lo que haces. Se supone que los familiares son completamente leales a sus amos, así que cada vez que insultas a Guiche, es como si yo misma estuviera profiriendo esas palabras. Grita, temblando visiblemente de una ira que no puede expresar adecuadamente. Ah, eso tiene mucho sentido. Michael murmura mentalmente, recordando todo lo que Saito había hecho para ganarse la ira de Louise. Aquella vez que atacó al conde Matt y exigió la liberación de Siesta, ¿su propiedad? Louise fue la responsable. Aquella vez que Saito malinterpretó las palabras de Louise y le dio un beso intenso a la princesa, además de ser una agresión sexual y motivo de ejecución inmediata, también era responsabilidad de Louise. Michael se rasca la nuca tímidamente. Bueno, puede que me haya pasado un poco, pero al menos fue divertido, ¿verdad? Ver a ese playboy recibir su merecido. Su voz se apaga, mientras Louise juguetea con su varita con rabia. En fin, tengo un duelo. Así que, dice mientras regresa al salón de banquetes para pedir indicaciones para llegar a la Plaza Vestori. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, mejor continuar con su plan y partir de ahí. ¡Bum! El suelo frente a él explota, esparciendo tierra por todas partes mientras Michael se gira torpemente hacia Louise. No te irás a ninguna parte, perro. Me obedecerás y te disculparás inmediatamente con Guiche por insultarlo. No permitiré que mi reputación se manche por gente como tú, afirma, apuntándolo con su varita, lo que hace que Michael levante los brazos en señal de rendición. Mira, digas lo que digas, voy a batirme en duelo con Guiche. Si quieres herirme antes de que pueda siquiera intentar luchar contra él, que así sea. Pero una vez que gane, haré que te retractes, maestro. Los dos siguen mirándose fijamente, y Michael es el primero en moverse y darse la vuelta, decidido a asistir al duelo y demostrar su valía. Piojo intenta convencerlo mientras se aleja, pero él ignora, lo que la hace callar mientras lo sigue. Con la mirada fija en su fracaso, imaginando los diversos castigos que le infligiría por su deslealtad. Al poco tiempo, Michael llega a la Plaza Vestori, rodeado por muchos otros estudiantes, llenos de curiosidad. Todos habían faltado a clase, por supuesto, pero los profesores eran más que indulgentes con los nobles adinerados, incapaces de castigarlos sin ganarse la ira de sus familias. Guiche ya estaba de pie, arrogante, en el centro del círculo, con la camisa blanca con volantes tan abierta que Michael temía verle los pezones. En su mano jugueteaba con una rosa que Michael reconoció como la varita que usa en el anime. Capítulo 18. Silencio conmocionado. Louise se une al círculo mientras Guiche abre los brazos en un gesto de fingida amabilidad. Eres muy interesante, familiar. Pensé que no tendrías el valor de venir. Michael se mordió la mejilla ligeramente para aliviar el nerviosismo que sentía. Veía a mucha gente observando el duelo, desde criadas hasta personal y estudiantes. Incluso algunos del reparto principal, como Kirche y Tabitha. ¿Por qué iba a escapar? Aparte de tu suerte con las mujeres, dudo que tengas otra magia que mostrar. Tú. Te enseñaré a callarte cuando hables con tus superiores. Pero te daré una oportunidad, plebeyo. Arrodíllate y suplica mi perdón, y puede que sea indulgente, ordenó, apuntando a Michael con su varita con forma de rosa. Guiche, gritó Louise desde un lado con tono angustiado, los duelos están prohibidos. Detén esto ahora. Guiche alza el antebrazo y ríe con arrogancia,
los duelos entre nobles están prohibidos, pero ¿un noble y un plebeyo? No hay restricciones. Pero no te preocupes, intentaré no lastimar a tu sirviente. Louise le lanza una mirada suplicante a Michael, quien simplemente niega con la cabeza, lo que la hace dar un pisotón enfadado y alejarse, esperando a un lado para presenciar su inevitable paliza. Guiche se gira hacia Michael y levanta su varita. Ahora, veamos si eres tan patético como pareces. Observa la magia de la familia Gramón, Valquiria de bronce, grita, blandiendo su varita, lo que hace que un pétalo se rompa. Al tocar el suelo, brilla con un blanco intenso y crece, adoptando rápidamente la forma de un golem acorazado con atributos femeninos. Es aproximadamente una cabeza más alto que Michael y sostiene una lanza de aspecto peligroso. Combinado con su gruesa armadura, ahora incluso los guerreros más experimentados podrían tomárselo con calma. Michael hace todo lo posible por mantener la confianza, pero ahora que se enfrentaba a algo que fácilmente podría matarlo, estaba perdiendo rápidamente el coraje. Por suerte, tenía los recursos suficientes para no congelarse. El golem retrocede y salta hacia él, intentando golpearlo en la cara o en la parte superior del cuerpo. Pero antes de golpearlo, Michael lo señala con el dedo y grita, «choque de éter». Esto hace que un rayo naranja brillante salga disparado de la punta de su dedo. Se oyen jadeos de los estudiantes, y especialmente de Louise, cuando el rayo impacta contra el golem de latón, haciéndolo paralizarse y caer al suelo. Michael sonríe ante su hazaña mágica, pero frunce el ceño ligeramente al darse cuenta de que el golem aún no ha muerto. Aún así, la revelación de sus habilidades estremeció a la multitud que lo observaba, por no mencionar a Guiche, que parecía a punto de huir. Sin que Michael lo supiera, la mayor sorpresa no fue que pudiera usar magia, sino que no necesitara una varita para hacerlo. El uso de la concentración mágica para lanzar magia se había consolidado en este mundo, e incluso Brimir no había podido evitar esta limitación. Ver a un plebeyo hacerlo con relativa facilidad casi hizo que algunos lo llamaran elfo y lo atacaran en el acto. Miguel volvió a señalar al golem, sin saber realmente cuánto maná le quedaba en el tanque, y por eso decidió acabar con él cuanto antes. Choque de éter. La segunda ráfaga de relámpago naranja remata al golem, desintegrándolo en muchas partículas de luz. Michael estaba a punto de gritar la rendición de Guiche, cuando éste invocó a 3 valquirias de bronce más en respuesta. No seré derrotado por un falso noble. Valquirias. Ataquen. Miguel, inconsciente, retrocedió mientras los otros golems cargaban contra él, pero de nuevo, señaló hacia adelante mientras gritaba, «choque de éter». Esta vez, 3 hilos salieron disparados, golpeando a las 3 valquirias a la vez. Los hizo caer al suelo, aturdidos. Michael no estaba seguro de cuánto maná le quedaba, así que corrió hacia Guiche para terminar la pelea. Pero fue bloqueado una vez más por 2 valquirias más. Negando con la cabeza, extendió la mano con toda la confianza del mundo. «Choque de éter». Arg. Asterisco. Desafortunadamente, había subestimado el esfuerzo que había invertido la magia, provocando accidentalmente que un hilo adicional golpeara a Guiche directamente en la cara. Claro que el noble no era tan resistente como sus invocaciones de metal, así que en cuanto el rayo impacta, Guiche cae al suelo y empieza a sufrir una convulsión, con espuma saliendo de su boca y líquido escapando de sus oídos. Aparentemente, el daño no se limitaba solo a la marca de quemaduras que ahora decoraba su rostro, sino también a su cerebro. Los observadores gritan en respuesta, horrorizados por lo que acababa de ocurrirle a su compañero. Guiche finalmente se detiene, justo cuando llegan los sanadores y comienzan a transportarlo al hospital. Mientras la plaza Vestori queda en silencio. Michael estaba aterrorizado por lo que acababa de suceder. Nunca tuvo la intención de lastimar a Guiche, pero podría haberle causado al adolescente un daño cerebral grave. Se toca el pecho al sentir la bilis subir. En su garganta, completamente ignorante de las miradas de animosidad que le lanzaban los nobles circundantes. Si bien a la mayoría no les gustaba Guiche, seguía siendo un noble de alto rango, lo que significaba que este ataque no quedaría impune. Algunos podrían incluso ser premiados por el conde Gramón si aprendían a Michael. Sin embargo, su anterior exhibición de magia sin varita ha asustado a la mayoría, impidiéndole siquiera intentarlo. Sale de sus pensamientos cuando alguien empieza a tirar de su brazo. El destello rosa en su periferia revela que es Louise. Se deja arrastrar, sin saber cómo cambiarían las cosas a partir de ahí. Sin embargo, una cosa era segura, ya no podía seguir la trama. Capítulo 19. Arrepentimientos familiares. Louise arrastra rápidamente a Michael, con aspecto catatónico, por la academia hasta su habitación. Cerró la puerta de una patada mientras comenzaba a caminar de un lado a otro por el centro de la habitación. Michael no estaba en condiciones de comentar sobre su peculiar comportamiento,
Sin embargo, sus recientes acciones lo afectaron rápidamente y le trajeron consigo un tsunami de emociones desconocidas. Había visto películas que mostraban muerte y heridas, pero era una experiencia completamente diferente ver a alguien morir ante sus ojos. Especialmente a manos de él. La propia Louise estaba al borde de un colapso mental. Guiche de Gramont había sido terriblemente herido por su familiar, quien también resultó ser una especie de mago. Su corazón casi se le salió del pecho al verlo lanzar ese rayo naranja, pero la euforia fue rápidamente reemplazada por el horror y la sensación de fatalidad inminente. La uña de su pulgar estaba limada hasta la piel por la ansiedad y la incesante masticación, y un tic en la pata trasera la hacía querer salir corriendo y abandonar cualquier responsabilidad por el incidente y sus implicaciones para su familia. Si bien la familia Ballere tenía un estatus considerablemente más alto que la de los Gramont, eso no significaba que tuvieran libertad para hacer lo que quisieran. Sin mencionar que la familia ya había tenido vínculos estrechos antes de este incidente. Se imaginó lo que diría su madre al ver a su hija implicada en un intento de asesinato contra el tercer hijo del conde Gramont. Ni siquiera estaba segura de quién era el responsable en ese momento, ya que era evidente que su familiar era algún tipo de noble, y su uso de magia lo confirmaba. Michael y Guiche ni siquiera debían batirse en duelo según las reglas de la academia. No es que pensara que la familia Gramont lo dejaría pasar sin más. El conde Gramont era un general bastante renombrado en el ejército de Tristain. Si no se hacía nada para rectificar la situación, probablemente llevaría el asunto a la reina y a su consejo. Miró a su familiar, que seguía allí de pie, con una expresión vacía. Quería reprenderlo por ser la causa de todo esto, pero al verlo ahora, era evidente que nunca tuvo la intención de llegar tan lejos. La revelación de su condición de noble, o al menos, de caído, hizo que Louise reconsiderara cómo lo había tratado hasta entonces. Quizás su decepción por haber invocado a un familiar campesino la había vuelto más dura de lo debido, ya que normalmente nunca trataría a un sirviente como lo había hecho con él. En retrospectiva, probablemente orquestó todo el duelo con Guiche para mostrar su magia. Debió de ser por eso que estaba tan desesperado por asistir al duelo, incluso cuando parecía arrepentido de haberle causado problemas. Lo que lo devolvió al punto inicial, donde Louise tenía toda la responsabilidad. Ahora, no solo ante los demás nobles, sino también ante ella misma. Sus acciones pudieron haber forzado la mano de su familiar, pero incluso si fuera culpa suya, no podía perdonarlo. Con la ira hacia su familiar desvaneciéndose rápidamente en resentimiento y decepción, exhaló un suspiro y se sentó a la mesa, apoyando la cabeza en ella y la frente contra su fría superficie. Familiar. ¿Por qué no dijiste que podías usar magia?, preguntó. La comprensión de que su familiar era mejor mago que ella fue un duro golpe para su ego. Michael recuperó lentamente la conciencia al oír a Louise hablarle. Aún estaba conmocionado por el duelo, pero el dolor sordo en su mano izquierda le devolvió una extraña claridad mental. ¿Me habrías creído? Piojo se burla, lo habría hecho si me lo hubieras demostrado. Si hubiera sabido que eras un noble, tu trato habría sido completamente diferente. Un rubor se dibuja en sus mejillas. Para empezar, no te habría dejado vestirme. ¿Es por eso? Empieza a decir, y está a punto de lanzar a Michael por la ventana cuando él interviene. No, replica rápidamente, con una gota de sudor acumulándose en su frente mientras piensa en cómo explicar sus acciones. No podía decir, solo intentaba seguir la trama, pues solo había dos opciones. O que Louise pensara que estaba loco, o que se convirtiera en algún tipo de vidente, si es que eso existía en este mundo. Ninguna de las dos opciones era ideal para lo que quería hacer. Mi magia es peculiar y solo puedo usarla con enemigos. Los objetivos no sirven, así que tuve que crear los míos, afirma, intentando proyectar confianza, pero visiblemente nervioso ante la expresión de incredulidad de Louise. Ella lo fulminó con la mirada un momento antes de soltar un profundo suspiro. No es que importe mucho ahora. Si Guiche no se recupera de esto, probablemente te ejecutarán, afirma. ¿Qué? Pregunta Michael con torpeza. Sabía que probablemente era una posibilidad debido a lo mal que la había cagado, pero oírlo de Louise lo confirmó. Podemos hacer algo al respecto, ¿verdad? ¿Conseguiste curarme cuando estaba gravemente herida? ¿Por qué no hacer lo mismo? Louise niega con la cabeza. Tuve que usar una poción especial que me dio mi madre para salvarte. Dudo que haya otra igual cerca de la academia, refuta, habiéndolo considerado ya antes de llegar a su habitación. Entonces no hay nada que podamos hacer. Así sin más, dice Michael. Louise asiente lentamente, a menos que pertenezcas a la realeza de uno de los países cercanos o poseas una cantidad exorbitante de oro, ese es el resultado probable, confirma con solemnidad. Capítulo 20. Desencillando presencia.
El dúo permanece en silencio durante media hora, contemplando la situación hasta que Piojo se levanta lentamente con un suspiro. Vámonos. ¿Ir? ¿A dónde? Pregunta Michael, sospechando que intentaría entregarlo a sus supuestos verdugos. Ella le lanza una mirada indignada en respuesta. A los establos, dice mientras guarda una pequeña bolsa con objetos por la habitación. ¿A los establos? ¿Por qué? Insiste Michael, sin estar seguro de las intenciones de Louise. Por lo que él sabía, ella seguía muy enfadada con él y probablemente haría algo drástico. Deja de discutir conmigo, familiar. Estamos en esta situación porque no hiciste lo que te dijeron. Necesitamos llevarte a los establos rápido, para que puedas irte antes de que alguien intente detenerte, dice, haciendo que Michael se detenga en la puerta. ¿Quieres ayudarme a escapar? ¿Eso no empeoraría tu situación? Pregunta. Michael estaba sinceramente desconcertado por las acciones de Louise, nunca había pensado que haría algo así por él tan pronto después de su llegada. Pensó que tendrían que pasar más tiempo acercándose para que ella realmente se preocupara por él. Pero quizás se equivocó. Louise frunce el ceño. Eres mi familiar. ¿Qué clase de amo serías si no garantizara tu seguridad? Y sería mejor para ambos que te fueras, dice, mientras continúa caminando por el pasillo. Michael observó cómo Louise intentaba ser sigilosa mientras revisaba cada esquina, asegurándose de que su camino estuviera despejado antes de seguir adelante. Como la mayoría de los estudiantes se habían quedado en la Plaza Vestori, la mayoría estaría en sus clases, o si se cancelaban por razones obvias, en el salón de banquetes. ¿De verdad crees que podría escapar de los magos? Sobre todo si van montados en dragones, pregunta Michael con aprensión mientras observa el fallido intento de su maestra por moverse sigilosamente. Louise lo mira con una mirada agraviada. ¿Qué otra opción hay? ¿Quieres que te ejecute? Porque puedo hacerlo yo misma. La familia Gramont no tiene ni que decir una palabra, exclama, dándole un codazo en el pecho con su varita. Si te quedas, te ejecutarán. ¿Entiendes? En el estado en que dejaste a Guiche de Gramont, morirá pronto o se convertirá en un tonto para el resto de su vida. Michael frunce el ceño con frustración, sabiendo que fueron sus estúpidas acciones las que llevaron a esto. Por mucho que odiara admitirlo, Louise empezaba a caerle bien, sobre todo por su disposición a arriesgarse por él. Sin mencionar que la trama cambiaría irrevocablemente. Sin Gandalf al lado de Louise, habría muerto muchísimas veces durante la historia. Incluso existía el riesgo de que le lavaran el cerebro y la esclavizaran para convertirse en la esposa de ese imbécil de Words. ¿Pero qué hay de ti? Sabrían que me dejaste ir, que me sacaste de la plaza delante de todos. Replica él. Louise niega con la cabeza. No si hacemos que parezca que me tomaste de rehén. Haré que me golpees cerca de los establos, lo que me permitirá reducir la severidad de mis propios castigos. Pero, serás considerada una criminal después. Deberías ir a Germania en cuanto puedas. Por muy brutales que parezcan, son más indulgentes con los extranjeros que los demás países cercanos. Y es poco probable que permitan que Tristain te saque por la fuerza de su territorio. Su nobleza tampoco está ligada a la corona, lo que permite que incluso los campesinos se subleven si tienen suficiente riqueza, explica rápidamente. Ah, ¿entonces solo está controlando los daños? Reflexiona mentalmente antes de apartar esos pensamientos de su cabeza. Michael frunce el ceño mientras sus planes iniciales de que Louise usara su magia del vacío para ayudarlo a regresar a casa parecen volverse cada vez más inverosímiles. ¿Y luego qué? ¿Me esconderé en Germania y no nos volveremos a ver? ¿Olvidaste que me invocaste? Tengo un hogar en otro lugar, y definitivamente no es Germania. Louise gruñe y le da una patada en la rodilla, lo que le hace estremecer y retroceder en respuesta. Deja de hacer el tonto. Es la única opción. Aunque no nos volvamos a ver, al menos seguirás vivo. Ya no discuto más. Cállate y sígueme, o si no, dice mientras empieza a moverse rápidamente por la academia, usando caminos menos transitados para evitar encontrarse con nadie. Finalmente, el dúo logra llegar al patio, que parece relativamente vacío salvo por unas cuantas criadas y sirvientes que caminan por ahí. Louise rápidamente mete la mano en la bolsa que había preparado y le entrega un cuchillo de aspecto ornamentado, después, se la coloca alrededor del cuello. Llévame a los establos, y ponte convincente. Ordena ella, estremeciéndose ligeramente cuando él posa una mano insegura sobre su hombro. La empuja hacia adelante, llevándola rápidamente hacia los establos frente a la entrada de la academia. Unas criadas los notan y salen corriendo al ver el cuchillo. Llegan rápidamente a los establos, donde Louise señala sutilmente un caballo ya preparado, con silla de montar, bridas y riendas. Desafortunadamente, solo entonces Michael se da cuenta de un problema.
No sabía montar a caballo. Oye, para. Grita una voz detrás de ellos, haciendo que Michael se mueva a pesar de sus aprensiones. Se gira y, tras un momento de indecisión, le da un puñetazo a Louise en la mejilla, tan fuerte que, con suerte, le dejará un moretón. Eso debería ser suficiente prueba de su renuencia a ayudarlo. Se obliga a apartar la mirada de su cuerpo desmoronado mientras corre hacia el caballo. Consigue afianzarse en el estribo, pero el movimiento brusco del caballo desde el punto ciego lo hace encabritarse presa del pánico. Como resultado, Michael no consigue poner el pie en el otro estribo. Al principio no supone un problema, pero cuando el caballo empieza a alejarse del establo, es derribado bruscamente de la silla. Capítulo 21. Explusio. Asterisco sorpresa. Asterisco. Michael cae al suelo con fuerza y se detiene en seco. El caballo no lo espera y se aleja al galope, como si nunca lo hubieran domado. Al darse cuenta de lo mal que se veía la situación, Michael se pone de pie de un salto y corre hacia el bosque lejano, mirando por encima del hombro para ver quién lo perseguía. Por suerte, esto coincide con el momento en que el profesor Colbert le dispara una especie de serpiente de fuego con la punta de su bastón. Esta cae al suelo, pero no pierde impulso y se desliza rápidamente hacia él, a velocidades que incluso podrían rivalizar con la montura recién fallecida de Michael. Frenético, Michael la señala con el dedo y grita choque de éter, provocando que un rayo naranja la alcance. La serpiente estalla en llamas, pero, para consternación de Michael, se recompone rápidamente y reanuda su persecución. Por mucho que lo intentara, no había forma de escapar, y finalmente lo alcanzó. La serpiente se abalanzó sobre Michael, envolviéndose alrededor de sus tobillos como una boleadora viviente. Michael se había preparado para gritar a todo pulmón mientras las llamas lo capturaban, pero incluso al caer al suelo, se sintió confundido por la ausencia de carne quemada. De hecho, la serpiente de fuego estaba solo un poco más caliente que su temperatura corporal. Así que, aunque lo había capturado, no lo torturaba mientras lo sujetaba. Michael hizo todo lo posible por escapar, pero la serpiente estaba demasiado apretada alrededor de sus tobillos, lo que permitió que el profesor Colbert lo alcanzara fácilmente. Un pie aterrizó cerca de su cabeza, y el profesor se arrodilló junto a él con una expresión solemne pero firme. Pensé que eras mejor que esto cuando nos conocimos, aunque todo esto sea un malentendido, no puedo permitir que ataques más a mis estudiantes. ¿Pero incluso atacaste a tu propio maestro? Ni siquiera los familiares más bestiales caerían tan bajo. Suspira, pronto veremos qué te depara el destino. El general Gramont ya ha sido informado de las heridas de su hijo. Seguro que el duque Bayere también querrá castigarte por dañar el rostro de su hija, afirma antes de gesticular con su bastón, haciendo que Michael levite gracias a la serpiente que le sujetaba los tobillos. La sangre le sube a la cabeza, pero la adrenalina que aún le corre por los tobillos le da la claridad suficiente para intentar escapar de nuevo. Pero Colbert, consciente de sus habilidades, golpea a Michael en la sien con la culata de su bastón al verlo forcejear. Con eso, todo se oscurece. Muchas cosas empiezan a suceder rápidamente en cuanto el profesor Colbert captura al familiar rebelde. La primera fue el anuncio de que cualquier familiar humano invocado a partir de entonces tendría que ser investigado exhaustivamente para evitar que algo así volviera a ocurrir. El hecho de que Guiche de Gramont hubiera fallecido mientras dormía la noche después del duelo hizo que todos se dieran cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas, y con el culpable aún en la academia, los rumores no paraban de crecer en torno a casi todos los aspectos de Michael y Louise. A pesar de que la explicación oficial era que Louise fue tomada como rehén por su familiar cuando intentaba huir, gran parte del alumnado creía que estaba conspirando con él. El vínculo entre un maestro y su familiar no se rompía tan fácilmente, incluso si éste era una persona independiente. Algunos incluso habían empezado a inventar historias sobre la obsesión de Louise con Guiche, lo que la llevó a asesinarlo en un ataque de celos hacia Montmorency. El hecho de que Louise aún no hubiera despertado de su inconsciencia dificultaba su refutación, sobre todo porque nadie le tenía mucho cariño y su tendencia a complicarles la vida a todos con sus explosiones aleatorias. Lo segundo era que, por primera vez en la historia, la academia mantendría a alguien prisionero entre sus muros. Como el lugar siempre se había concebido para funcionar como una institución educativa, ni siquiera se habían instalado celdas. Esto significaba que el familiar rebelde debía ser retenido en la vacía Torre del Vacío, con el profesorado de la academia turnándose para custodiarla mientras esperaban el envío de soldados desde la capital. En tercer lugar, estaba la expulsión no oficial de Louise de la Bayere por no haber invocado un familiar adecuado. Si bien la academia había sido indulgente con ella, permitiéndole conservar a su familiar humano y permanecer en la escuela, los acontecimientos recientes la habían obligado a actuar, provocando que la academia proclamara que cualquier familiar desobediente tendría que ser eliminado, y cualquier estudiante que no pudiera controlar a su familiar se enfrentaría a la expulsión. De hecho,
Hubo algunas misivas de la capital pidiendo que se retrasara la expulsión de Louise, pero con la decisión tomada, ya no era una estudiante. A menos que la propia reina interviniera, o que Osmond interfiriera en muchos asuntos para hacer una excepción, el destino de Louise estaba decidido. Sin que nadie lo supiera, estos sucesos habían sometido a una enorme presión a cierta ladrona, quien ahora no estaba segura de si podría llevar a cabo su robo ahora que los soldados se incorporarían temporalmente a la academia. Aunque Fouquet probablemente podría conservar su identidad por un largo tiempo, tenía otras responsabilidades aparte del robo que requerían su atención. Una responsabilidad que le encomendó su padre, como antiguo archiduque de Albión. Su intención original era intentar el robo durante la exhibición habitual, pero quizás necesitaba acelerar sus planes. Tenía algunos tesoros de sus otros robos que, por mucho que no quisiera usarlos, probablemente necesitaría. Capítulo 22. Prueba de persuasión fallida. Michael despierta lentamente y hace una mueca de dolor en la sien y en el duro y frío suelo de piedra sobre el que yacía. Echa un vistazo a la habitación y deja escapar un largo suspiro. No había muebles, salvo un cubo de basura que olía a usado. Había una sola ventana con barrotes, y tras echar un vistazo, descubre que lo han colocado en lo alto de una de las torres de la academia como una princesa de cuento de hadas. El lugar estaba casi completamente a oscuras, con solo 2 lunas iluminando los terrenos de la academia. Lo único que destacaba era la única y gruesa puerta de roble con un panel a la altura de los ojos que se deslizaba hacia un lado, presumiblemente para entregar comida e inspeccionar al prisionero. Sí, la cosa no pintaba muy bien, y sus posibilidades de escapar eran casi nulas. Incluso con el choque de éter, dudaba que pudiera hacer mella en los barrotes de la ventana o en la madera de la puerta. Se sentó contra la pared mientras su estómago rugía. Había perdido casi 3 días de comida, y definitivamente lo estaba notando. Se levantó y caminó hacia la puerta, llamando un par de veces. «Hola. Me muero de hambre. No me dejarías morir antes de mi castigo, ¿verdad?», gritó, provocando pasos que se acercaban por el pasillo hacia su celda. Al ver su rostro, Michael casi aplaudió su buena suerte. El inconfundible cabello verde y la mirada severa dejaban claro que Fouquet estaba a cargo de custodiarlo, y con su conocimiento, no sería difícil conseguir su ayuda. Sin embargo, antes de que pueda hablar, una bandeja de madera con pan seco y media manzana podrida atraviesa el panel con brusquedad. Le da en la cara, demasiado tarde para responder, causándole un pequeño moretón en el puente de la nariz mientras la mujer tras la puerta sonríe con suficiencia. ¿Eso es todo? ¿O quieres más? Michael frunce el ceño, endereza la espalda y mira fijamente a la mujer. Yo no usaría ese tono conmigo, Fouquet, el polvo desmoronado. La mirada de Fouquet se agudiza mientras mira a su alrededor para ver si había alguien cerca que pudiera oírlo. Debes estar equivocado, no se supone que ese ladrón es un hombre. Michael resopla, no sé, me pareces bastante femenina. Guk, asterisco, gruñe mientras un puño lo golpea en la nariz, haciéndolo caer hacia atrás. Se levanta rápidamente tras parpadear para contener las lágrimas. Mira, sabes tan bien como yo que si empiezo a hablar, estás jodido. Sé de tu atraco planeado y sé que quieres el bastón de la destrucción. Así que escucha. Si no, ya verás. Fouquet entrecierra los ojos, consternada ante sus afirmaciones, ya que nadie más debería saber que estaba planeando un atraco, y mucho menos que su objetivo era el bastón de la destrucción. ¿Acaso este chico pudo leerle la mente? ¿Qué quieres?, se queja, preguntándose si sería más seguro matarlo ahora y declararlo suicidio. ¿Me ayudarás a escapar? ¿O les contaré tus secretos a todos los que lo oigan? Fouquet frunce el ceño y parece pensativa, golpeando el suelo con el pie como si pensara mucho en algo. Tras un par de instantes, sonríe y saca su varita. Me pregunto qué tan efectiva es tu magia sin varita, familiar, pregunta mientras recita un hechizo que Michael nunca había oído. Intenta esquivar a un lado por miedo a un ataque, pero no espera que un hilo de palabras se deslice por el panel y se enrede en su pantorrilla. No le quema ni nada, pero siente una picazón cuando las palabras se le clavan en la pierna. Se levanta rápidamente y se dirige a la puerta con cara de enfado al darse cuenta de que no es peligroso. ¿Qué me has hecho? Fouquet se encoge de hombros. A ver si me cuentas mis secretos, familiar, dice riendo entre dientes. Oh, parece que se me acabó la hora. Espero con ansias tu ejecución. Dice mientras se aleja, y a Michael se le sale el corazón del pecho al llamarla. Por desgracia, no puede referirse a ella por su nombre criminal. Parece que el hechizo que había lanzado le impedía revelar sus secretos. ¡Maldición! Quizás amenazarla no fue la mejor manera de hacerlo, pero ¿de qué otra manera iba a conseguir su ayuda? No es que lo hiciera por pura bondad. Murmura,
golpeando la pared y recibiendo una mano dolorida por sus problemas. La siguiente profesora que llega para vigilar su puerta es una mujer regordeta que ignora todos sus intentos de conversar con ella. Esto le asegura a Michael que no saldrá de esta situación con la cabeza aún pegada. Se sienta en un rincón de la habitación, donde no se le puede ver desde la puerta, invoca el libro de los comuneros, abriéndolo para ver si hay alguna solución. Nombre: Michael Hunt. Rango: común. Estadísticas: fuerza: 5. Agilidad: 7. Inteligencia: 8. Habilidades: Gandalf. Permite al usuario utilizar cualquier arma 2 niveles por encima de su nivel de competencia actual, otorgándole el conocimiento necesario para usarla. Al empuñar un arma, obtiene temporalmente un más 100% en todas sus estadísticas. Comprensión del lenguaje. Permite al usuario comprender todos los idiomas hablados y acelerar su aprendizaje de lectura y escritura. Maldición del silencio. Origen: Matilda. Impide al usuario hablar, escribir o intentar revelar información restringida. Espíritus. Chamán de las sombras, NVL1+. Afortunadamente, aparte de la nueva maldición que adornaba su estatus, parecía que podría tener una salida. Su duelo con Guiche debió haberle proporcionado suficiente experiencia para subir de nivel a su espíritu de chamán de las sombras. Sin embargo, no estaba seguro de si alguna de sus habilidades realmente lo ayudaría en esta situación. Espíritu, chamán de las sombras. Nivel 1+. Habilidades. Trucos de carnaval. Rango 0 permite al usuario crear formas, criaturas y patrones efímeros para divertir, distraer o asustar. Choque éter. Rango 1 lanza un cono de energía etérea que golpea a múltiples enemigos. Hex. Rango 0 transforma temporalmente al objetivo en un pollo inofensivo. Grillete. Rango 0 ata mágicamente a un enemigo con hilos etéreos mientras inflige daño durante su duración. Guardia serpiente. Rango 0 invoca múltiples guardianes serpiente para atacar a cualquier enemigo cercano. Sí, realmente no había ninguna habilidad que pudiera ayudar directamente. Nada para quemar la puerta, derretir o doblar los barrotes. O incluso teletransportarlo fuera de su celda. Podría distraer a sus guardias con trucos de carnaval, pero esa sería una opción de una sola oportunidad, con una alta probabilidad de no funcionar. Se le ocurrió una idea después de analizar las opciones durante unos minutos. Una que podría salvarle el pellejo esta vez. Era una apuesta arriesgada, pero podría funcionar. Sube de nivel a Hex y reza para que el dios que lo vigilaba no lo fastidie ahora. Capítulo 23. Chicken Run. Michael se levanta lentamente de su asiento en la esquina. Su nuevo hechizo, Hex, ya estaba grabado a fuego en su mente, así que solo le quedaba rezar para que funcionara. Por lo que recordaba del juego, el hechizo debería funcionar de alguna manera para habilitar esto. Un plan bastante estúpido. Camina hacia las ventanas enrejadas y empieza a reír como todos los villanos de anime que había visto antes. Cucucucucucuc. Hace esto durante medio minuto más o menos hasta que oye abrirse el panel detrás de él. Tras un momento de mentalizarse en silencio, se gira ligeramente con una gran mueca de desprecio en el rostro. Es demasiado tarde. Ya he ideado un medio para escapar. Extiende ambos brazos. Observen. Mi teletransportación. Z Boldo. HX. Grita mientras la regordeta mujer de mediana edad que custodiaba su celda observaba con el ceño fruncido. Al final de su proclamación, sin embargo, Michael se convirtió repentinamente en humo, ocultándolo a él y a la ventana. Esto, obviamente, hizo que la señora Chevreuse entrara en acción, temiendo que este extraño mago realmente hubiera podido teletransportarse. El hecho de que pudiera usar magia sin varita ya daba crédito a su habilidad, pero ella seguía siendo muy escéptica sobre si este familiar sería capaz de usar una magia perdida tan poderosa. Sacando su varita, abre la puerta de la celda y entra, decidida a seguir la magia ambiental producida por el hechizo para intentar rastrear al prisionero. Aunque no pudiera detener su fuga, al menos podría proporcionar información sobre a dónde se dirigía. Curiosamente, en cuanto entró, sintió un presentimiento. Con los pelos de punta, un movimiento en el humo la llamó la atención de inmediato. La mujer lo apuntó con su varita justo cuando salía del humo. ¡Un pollo! ¿Cómo demonios se levantó un pollo? ¡Pop! Mientras la señora Chevreuse se preguntaba si el pollo era real, de repente estalló en otra nube de humo. Y de ella, Michael saltó con el puño. ¡Golpe de pollo! Grita, sorprendiendo a la mujer por el ataque bastante aleatorio y abrupto, impidiéndole reaccionar a tiempo mientras recibe un puñetazo en la mandíbula. El mal Shoryuken de Michael logra derribar a la mujer de mediana edad, cuya varita cae a un lado mientras apenas recupera el equilibrio. Se siente bastante mal después de golpear a quien podría ser la abuela de alguien,
pero no tenía otra opción si quería escapar. La señora Chevreuse lo miró con expresión suplicante, como si estuviera a punto de quitarse la vida. Considerando lo que le pasó a Guiche, a Michael le costó tomárselo como algo personal. Negó con la cabeza y tomó su varita, golpeándola un par de veces para ver si hacía algo. Desafortunadamente, aunque podía sentir un ligero calor en la varita, no creía que pudiera hacer nada con ella. Miró a la mujer que intentaba salir lentamente de la celda, pero ella se quedó paralizada bajo su mirada. Michael dejó escapar un profundo suspiro y giró los hombros. «Lo siento», murmura mientras camina detrás de la maestra y la patea en la nuca, esperando dejarla inconsciente de un solo golpe. Lo cual falla, dejando a la mujer gimiendo en el suelo mientras suplica perdón. Sin embargo, Michael endurece su corazón y la golpea una y otra vez. Hasta que finalmente, queda inconsciente. Sí, estaría increíblemente dolorida cuando despertara, pero no pensó que sufriría daños permanentes. Ojalá. La coloca de tal manera que no se atragante con la lengua o algo así, y luego cierra la puerta de la celda tras él mientras se va. No pensó que sería capaz de escapar del ejército de este país, ni de ningún mago que enviara sin una ventaja. Se toma un momento para examinar el pasillo en el que se encontraba. El lugar parecía ser un callejón sin salida en cuanto a llegar a la cima de la torre. Un lado del pasillo conducía a unas escaleras, mientras que el otro era simplemente una ventana con vistas a los campos fuera de la academia. Michael no se creía lo suficientemente sigiloso como para escabullirse por la entrada de la academia, así que se le ocurrió otra idea estúpida. A este paso me voy a quedar atrapado como pollo, murmuró mientras se preparaba para correr. La verdad es que no se atrevería a hacer esto si su vida no estuviera ya en peligro, así que, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la ventana, lanzándose por ella mientras lanzaba Hex. Desapareció en otra nube de humo, esta vez con su forma de pollo cayendo rápidamente hacia el suelo cubierto de hierba. Rápidamente intentó batir las alas para aliviar un poco el impulso, afortunadamente con la experiencia suficiente de su transformación anterior para hacerlo bien. Tras 3 segundos, su cuerpo recupera su forma humana, lo que le permite descender los últimos metros aproximadamente. ¡Pum! Aterriza de espaldas y emite un gemido ahogado al sentir un dolor intenso en el coxis. No se había roto ningún hueso, pero no estaría sentado cómodamente ni un rato. Michael se deshace rápidamente de estos pensamientos, mirando a su alrededor para ver si alguien lo había notado. Por suerte, el camino estaba prácticamente vacío durante la noche, y quienquiera que se suponía que estuviera a cargo de los establos estaba en otro lugar. Sin esperar ni un segundo más, Michael se levanta y corre hacia el bosque cercano, sin saber a dónde se dirigía, pero sabiendo con certeza que era mejor que la academia. Capítulo 24. Coraje de la facultad. A la mañana siguiente, Louis se despierta lentamente de su sueño, un lado de su cara se siente decididamente peor que el resto. Se frota la mejilla con el ceño fruncido, pero su expresión se desvanece rápidamente al recordar los sucesos de ayer. ¿Pudo escapar su familiar? Recordó la voz de Colbert interrumpiendo su intento de escape y palideció ligeramente. Aunque no lo pareciera, el profesor Colbert era uno de los magos más poderosos de la academia. La academia hacía que los profesores realizaran ocasionalmente duelos simulados para demostrar su destreza y evitar que los estudiantes cuestionaran sus enseñanzas. Esto revelaba lo poderoso que era el profesor Colbert y su habilidad para manipular el fuego. Ni siquiera la maga de agua de la academia pudo tocarlo, a pesar de tener una gran ventaja elemental. Niega con la cabeza y se levanta rápidamente, vistiéndose y maquillándose la mejilla magullada. A pesar de haber tenido a su familiar solo un par de días, la mayor parte de los cuales pasó intentando curarlo, su ausencia le dejó una sensación incómoda. Quizás necesitaría contratar a un sirviente. Sin embargo, dudaba que su tiempo en la academia durara mucho más. Louis se palpa y asiente en el espejo. Tenía que ir a desayunar, pero primero, necesitaba averiguar qué le había pasado a su familiar. Asterisco toc toc asterisco. Pase. Grita, preguntándose quién estaría llamando a su puerta tan temprano. Imaginó a su familiar entrando por un momento, pero rápidamente desechó esa fantasía. La puerta se abre, revelando al profesor Colbert, con una expresión severa en el rostro. Señorita Ballere, el director necesita hablar con usted. Louis se suelta un suspiro, sabiendo que probablemente era para su expulsión. Aunque, ¿para qué? Asterisco asterisco, ¿ese familiar rebelde logró escapar? Pregunta después de corregirse. Colbert se frota el puente de la nariz y se ajusta las gafas después de un momento. Algo, dice, arqueando una ceja al ver la sonrisa que intenta formarse en el rostro de su alumna. Louis se reprimió el alivio y asintió con recato. Muy bien, adelante. Dicho esto,
las dos se dirigieron al despacho del director, en lo más alto de la academia. El profesor Colbert condujo a Louise a través de las pesadas puertas dobles de madera y se acercó al escritorio de Osmond, mientras el director la observaba con atención. Louise enderezó la espalda inconscientemente al ver al resto del profesorado también allí. Sin embargo, la señora Chevreuse parecía mucho más cansada de lo habitual. Casi parecían un tribunal de jueces, esperando a que diera un paso en falso. Entró y permaneció de pie con las manos bajas y juntas, en una postura de sumisión que Louise recordó mentalmente, recordándola con claridad de sus lecciones de etiqueta de la infancia. «Me necesitaba, director». El anciano mago asiente, apoyando después la barbilla en las manos. «En efecto. Entiendo que los sucesos de ayer debieron ser duros para usted, señorita Ballere, pero parece que necesitamos su ayuda. Su familiar fue capturado ayer por el profesor Colbert y encarcelado en lo alto de la Torre del Vacío. Sin embargo, durante la noche, parece haber escapado», afirma. Él y el resto del profesorado observan la expresión de alivio que cruza el rostro de Louise, lo que les hace reflexionar. Sin embargo, Osmond lo ignora por ahora y continúa con su explicación. Mientras la señora Chevreuse custodiaba la celda, su familiar parece haberse teletransportado, pregunta, más interrogativo que otra cosa. La señora Chevreuse tose en respuesta, con un rubor que ilumina sus mejillas mientras asiente. «Ese sí. Magia perdida, teletransportada justo delante de mí». Obviamente, el resto del profesorado no le creyó. En parte porque la magia perdida de Brimir no debería ser utilizable por algún familiar, pero también en parte porque podían ver el leve moretón en su rostro, apenas cubierto por el maquillaje. Si el familiar se hubiera teletransportado, no habría forma de explicar sus heridas. Sin embargo, Osmond lo ignora de nuevo, lo que permite a la mujer conservar algo de su orgullo. Aunque aparentemente estuviera fuera de lugar. «Entonces, señorita Ballere, ¿tiene alguna información sobre las habilidades de su familiar, su destino o incluso el motivo de su asesinato de Guiche de Gramont?» Louise baja la cabeza pensativa, sin saber cómo responder a las preguntas del director. Podría decir la verdad, diciéndoles que su familiar no tenía la intención de matar a nadie. Pero eso podría cuestionar si realmente fue tomada como rehén. Obviamente, podría simplemente declararlo villano, pero no creía poder obligarse a complicarle la vida a su familiar más de lo que ya lo había hecho. Así que optó por un término medio. «No sé por qué lastimó a Guiche. Pero le oí decir algo sobre volver a casa. Creo que intenta llegar a Romalia», afirma, haciendo que el profesor asienta lentamente. «Por lo que veo, si puede teletransportarse, debe tener un alcance corto, ya que sus huellas indican que se dirige al noroeste, pero podría ser una artimaña para despistarnos mientras da la vuelta y se dirige al sur. Sospeché que era de Romalia, pero tendría que pasar por Gallia para llegar». Osmond asiente y saca su pipa de la nada, dándole varias caladas. La relación de Tristán con Gallia es peor de lo que uno desearía. Me parece improbable que logremos que Gallia lo extradite. Entonces, debemos atraparlo antes de que llegue a la frontera. No podemos permitir que semejante criminal escape. Mancharía la reputación de Tristán y de la Academia, afirma Longueuil, más conocido como Fourquet. Mientras tanto, Louise no puede evitar sentirse orgullosa por dentro. Su familiar debería estar dirigiéndose al este, hacia Germania, si de verdad la escuchaba, así que su seguridad estaba prácticamente asegurada. «¿Algo más, director?», pregunta, sacando al grupo de sus pensamientos. Osmond suelta un profundo suspiro mientras mira a Louise, pero, sabiendo que no había otra opción, se obliga a mirarla a los ojos. «Señorita Ballere». Su incapacidad para invocar a un familiar leal durante el ritual sagrado la descalifica para aprender más magia en esta institución. Le aconsejo que empiece a empacar sus pertenencias, ya que ya se ha enviado una carta a sus padres, afirma, sin complacerse en la mirada desesperada que se apodera de Louise. Louise simplemente asiente, sabiendo que esto se avecinaba. «Gracias a todos por sus enseñanzas. Disculpen por no haber cumplido con sus expectativas». Sus ojos se humedecen mientras hace una profunda reverencia. «Muchas gracias a todos». Capítulo 25. ¿Encuentro afortunado? Michael respira hondo mientras trota por el bosque. Las ramas lo rozan de vez en cuando, causándole cortes en la piel y rasgaduras en la ropa. Por suerte, aún conserva sus zapatos de la tierra, de lo contrario, sus pies ya estarían terriblemente lastimados. Finalmente, tuvo que detenerse y descansar, pues estaba tan exhausto que podría desmayarse. Apenas hacía ejercicio la tierra, así que no era de extrañar que, incluso con la adrenalina impulsándolo, solo pudiera trotar sin rumbo por el bosque durante una hora. Sin mencionar el hambre que tenía, había dejado estúpidamente la comida que le habían dado en su celda, dejándolo en las últimas. Ahora,
incluso caminar se sentía como una tarea monumental, y Michael tenía miedo de ser emboscado por cualquier animal que viviera en esos bosques. Sabía que este lugar no podía ser tan peligroso, ya que estaba lo suficientemente cerca de la Academia de Magia como para que cualquier amenaza hubiera sido eliminada hace tiempo, pero eso no significaba que estuviera a salvo. En ese punto, incluso un perro callejero podría acabar con él. Esos dos maleficios que lanzó habían sido de hecho aproximadamente la mitad de su reserva mágica. Aunque podía sentir su maná regenerándose lentamente, no estaría lleno por un tiempo. Tal vez debería haber dejado que me cortaran la cabeza. Habría sido más fácil que esto, murmura, apoyando las manos en las rodillas para mantenerse erguido. Michael se queda allí un rato para recuperarse. Una vez que recupera el aliento, vuelve a moverse, esta vez a un ritmo más lento y reservado. Después de todo, no tendría sentido escapar si lo devorara vivo cualquier animal. No sabe realmente a dónde va, y a pesar de las miles de estrellas en lo alto, dudaba que existiera algo como la estrella del norte por la que pudiera inferir su ubicación. Louise le había dicho que fuera a Germania, pero como Michael conocía los acontecimientos futuros, sabía que tenía que empezar a ganar fuerza rápidamente, de lo contrario estaría indefenso cuando ese dragón antiguo finalmente viniera a destruir el mundo. Albion eventualmente sería tomada por esa rebelión e intentaría invadir Tristine. En la historia, Saito y Louise usan magia del vacío para destruir al ejército, pero eso obviamente no va a suceder esta vez. De hecho, podría ser una buena oportunidad para acumular exp para subir de nivel, así que tal vez interferir en la guerra sería beneficioso. Aunque, pensándolo bien, probablemente moriría si lo intentara. Ignorando el ejército de soldados, jinetes de dragón, etc., el líder de la rebelión de Albion posee ese anillo de control mental. Considerando que ni siquiera pudo bloquear una maldición de Fouquet, dudaba. ¿Podría resistirse a algo así? Michael suspira. No, sin volverse mucho más poderoso de lo que era ahora, cualquier idea sobre guerras y conflictos a gran escala podría ignorarse unilateralmente. Mientras Michael pensaba esto, tropieza accidentalmente con una raíz, se tambalea hacia adelante y cae de la línea de árboles, a lo que parecía ser un camino. Gracias a Dios, murmura Michael, si me hubiera perdido, estaría jodido. Asterisco Pat. Asterisco. Michael mira hacia el camino de tierra de donde provenía el sonido. De la oscuridad, aparece un carruaje tirado por dos caballos. El cochero llevaba una capucha que le ocultaba el rostro, y parecía haber dos personas sentadas detrás de él. ¡Qué suerte!, comenta Michael mentalmente mientras se acerca para intentar hablar con ellos. El carruaje se detiene lentamente al acercarse, la lámpara de aceite se balancea de un lado a otro mientras continúa su impulso. «Hola». Michael pregunta mientras espera que no sea una especie de Ghost Rider. «¿Necesitas algo, niña?», pregunta el cochero con voz ronca y dura. Michael asiente. «Sí, solo me preguntaba dónde estoy. Me perdí en el bosque y necesito indicaciones. O que me lleves, si me aceptas». El cochero ríe entre dientes mientras los demás pasajeros se animan y lo miran. «Es extraño cómo te perdiste a estas horas. ¿No habrás estado caminando todo el día?». Michael se encoge de hombros. «Definitivamente lo parece», bromea. El cochero asiente. «Bueno, al este de aquí está Tristainia, la capital. Ah, y también la academia, por si quieres saberlo. Al noroeste, y a donde nos dirigimos, está la ciudad portuaria de Antomiers. Puedes volver a subir si es ahí a donde necesitas ir», explica. Michael se muerde el labio, pensativo. No iba en dirección a Germania, pero al menos podría descansar un poco las piernas. «De acuerdo, gracias», dice, subiendo a la parte trasera del carruaje y sentándose a cierta distancia de los otros dos hombres encapuchados presentes. Hola», saluda con torpeza mientras se giran para mirarlo. Uno de ellos se baja la capucha, revelando un rostro tosco y curtido, sin dientes. Los que aún conservaba estaban amarillentos y se estaban volviendo negros poco a poco, mostrando lo mala que era su higiene dental. Michael tiene que esforzarse para no hacerles una mueca, prometiéndose rápidamente encontrar la manera de cepillarse los dientes en este mundo medieval. «¿Qué tal, chico? Me pregunto cómo has acabado tan lejos. No hay un pueblo tan cerca de aquí». Michael se encoge de hombros ambiguamente. «Llevo un rato caminando. ¿Qué hacen viajando tan tarde de noche?». Los dos hombres se ríen, seguidos enseguida por el cochero. «Jeje, bueno, ¿qué creen que estaría haciendo un grupo de hombres recorriendo los caminos de noche?». Michael hace una pausa, sintiéndose repentinamente un poco preocupado por la forma en que ambos hombres lo miraban. Echa un vistazo a los sacos de mercancía separados a un lado del carruaje. Palidece ligeramente al distinguir una mancha roja oscura en uno de ellos bajo la luz del farol.
A menos que fuera vino derramado, probablemente corría mucho peligro. Capítulo 26. Gandalf. Michael se rasca la nuca con ansiedad, soltando una risa nerviosa. Ja. Ah. Creo que de verdad tengo que ir a la capital. Mis padres probablemente me estén buscando, dice mientras se dispone a bajar del carruaje. Pero el hombre de la capucha baja lo agarra del brazo. Un momento. ¿Por qué no te sientas en silencio y escuchas lo que tengo que decir? Odiaría que te hubiera pasado algo en el camino de regreso, afirma, con un tono más amenazador que otra cosa. Para agravar aún más la situación, el hombre revela una daga que llevaba enfundada en el cinturón mientras le sonríe. Michael frunce el ceño. Estos tipos eran obviamente ladrones. No lo dejarían irse ahora que sabía lo que tramaban, así que o lo mantendrían como rehén o se desharían de él. El corazón de Michael ya latía con fuerza en su pecho, la adrenalina empezaba a subir al encontrarse en otra situación peligrosa. Imaginas el cuerpo de Guiche agitándose en su mente, pero aprieta los dientes y lo aparta a lo más profundo de su subconsciente por ahora. Niega con la cabeza y mira a los hombres, con las extremidades crispadas, listos para un movimiento rápido. Oigan, ¿qué creen que hace un chico que anda tan cerca de la Academia de Magia tan tarde? Su familia se enfadaría si ustedes... Empieza a preguntar mientras saca la varita de la señora Chevreuse de su bolsillo y la levanta para que la vean, pero los ladrones los pillan desprevenidos. Casi de inmediato, su actitud cambia cuando el protagonista se lanza a por la varita. Michael quería lanzar una descarga de éter como respuesta, pero sabe que tardaría demasiado. Así que, en lugar de eso, grita maldición. Con una bocanada de humo, el hombre desaparece y es reemplazado por un pollo que, torpemente, empieza a caminar en círculos alrededor del carruaje. Desafortunadamente, mientras que ese hombre estaba incapacitado, el otro pudo actuar a pesar del impacto de la transformación de su compañero, con ropa y todo. Michael recibe un puñetazo feroz en la cara, que le hace caer de espaldas contra la barandilla de madera del carruaje. Michael contuvo el aliento al ver la daga lista para destriparlo. Esquiva hacia un lado, logrando limitar el daño a solo un largo corte en el costado. Después, apunta con el dedo a la cara del hombre y lanza, choque etérico. Asterisco crash. Asterisco. 3 rayos de hilos etéreos impactan al hombre en el pecho y la cara. Su rostro se contorsiona en una agonía absoluta mientras cae hacia atrás, rodando por el costado del carruaje al detenerse. El cochero mira hacia atrás con la conmoción reflejada en su rostro. Mientras Michael intenta recomponerse tras haber matado a otra persona, olvida por un momento la presencia del pollo que sigue contoneándose. Asterisco pop. Asterisco. Una bocanada de humo revela al ladrón, que aún sostenía su daga, arrodillado en el suelo, volviendo a colocar el pollo. Tarda un momento en comprender lo que acaba de pasar, pero se recupera rápidamente y ataca de nuevo a Michael. De nuevo, Michael grita choque éter, pero está confundido al no pasar nada. No tenía suficiente magia para lanzar otro hechizo. El ladrón se estremece al oír el hechizo, pero al verse ileso, le sonríe a Michael. «Te arrepentirás de pelear conmigo, chico», grita, arremetiendo contra Michael. Michael apenas logra evitar ser apuñalado, pero la placa del hombre los derriba a ambos del lomo del carruaje. Aterriza pesadamente de espaldas, sin aliento cuando el hombre cae encima de él. «Arg. Espera. Podemos hablar». Michael grita mientras el hombre echa el brazo hacia atrás, listo para instalar un par de nuevos orificios en su cuerpo. «Jaja. No tienes nada de qué hablar, chico. Estás acabado», ríe mientras le arranca la varita de la mano a Michael, rompiéndola fácilmente. «¿Qué vas a hacer ahora? Sin varita. Sin magia. Quizás sea hora de que pruebe con un noble punto. Oye, Lap. No dañes la mercancía. Ya oíste al chico, sería más valioso si lo rescatan sus padres», advierte el cochero desde un lado, pero no parece poder convencer al ladrón. Michael hace una mueca ante las palabras del hombre, pero no lo corrige. Si pudiera recuperar suficiente maná, quizás aún podría escapar. Mira al cochero y nota que el hombre parecía estar calmando a los caballos. Mientras que el otro ladrón, definitivamente muerto, a juzgar por lo inmóvil que estaba el cuerpo del hombre. Sin embargo, un destello junto al cadáver llama la atención de Michael. La daga del ladrón. Michael frunce el ceño al ladrón sentado encima de él. «No voy a perder mi virginidad por un tío», ruge mientras invoca el libro de los comuneros en su mano, lanzándolo directamente a la boca del hombre con toda su energía. Esto, a pesar de la falta de fuerza de Michael, logra arrancarle algunos dientes. El ladrón retrocede ante el dolor en la boca, lo que permite a Michael liberarse mientras se lanza contra la daga. El ladrón lo persigue rápidamente,
pero en cuanto la mano de Michael rodea la empuñadura del arma, las runas de su mano izquierda comienzan a brillar intensamente. Un poder inunda el cuerpo de Michael mientras la claridad reduce su adrenalina y despeja su mente. Además, el conocimiento de posturas y técnicas básicas con dagas aparece en su mente como de la nada. La figura de Michael casi se difumina ante los ojos del ladrón mientras se pone de pie de un salto y adopta una postura, sujetando la daga con agarre inverso y mirada fría. El ladrón escupe un diente y se prepara en una postura débil, concentrándose en el chico que tantos problemas les estaba causando. Podía sentir su presión, como si se enfrentara a alguien mucho mayor y hábil. A pesar de eso, se arma de valor y carga contra Michael, convenciéndose de que no podía perder contra un chico noble. «¡Toma esto!» «¡Ja!», ruge, blandiendo salvajemente su daga hacia Michael. El cuerpo de Michael se mueve solo, colocándose ligeramente a la izquierda mientras usa la daga con agarre inverso para desviar el golpe hacia abajo, convirtiéndose después en un rápido contraataque. El ladrón, atónito por su fallido ataque, no puede reaccionar cuando Michael avanza y le corta la yugular, cortándole profundamente el cuello y perforándole la tráquea. Sus arterias, por alguna razón, quedaron ilesas, pero no importó, pues su destino ya estaba sellado. Capítulo 27. Terapia rúnica. En cuanto el arma de Michael roza el cuello del ladrón, la sangre brota a borbotones como un sobre de ketchup aporreado. El ladrón suelta el cuchillo y se agarra la garganta para intentar contener la sangre, pero su tráquea se llena rápidamente del fluido carmesí, lo que le provoca gorgoteos y sonidos de ahogo al caer de rodillas. Michael simplemente mira el cuchillo con una mirada distante. Las runas de su mano izquierda aún brillan mientras su efecto persiste. Sin embargo, su aturdimiento momentáneo se interrumpe cuando el cochero se da a conocer al pisar un palo mal colocado. La mirada de Michael se dirige al hombre, y antes de que pueda procesar la información, un rayo plateado sale de su mano. Su cuerpo había lanzado el cuchillo. El cochero tuvo la fuerza para intentar huir, pero su intento siempre estuvo destinado al fracaso. El rayo plateado vuela por los aires y le atraviesa la base del cráneo, matándolo instantáneamente al cortarle el tronco encefálico. Sin embargo, con la pérdida de su arma, las runas de Gandalfur se desvanecen, lo que permite a Michael caer de rodillas y comenzar a retorcer, escupiendo saliva y ácido estomacal en el camino de tierra mientras procesa lo que acaba de suceder. El calor de la sangre del ladrón persistía en su rostro y manos, haciéndole querer cortárselas para librarse de ella. Incluso ahora, podía sentir la sensación de cortar el cuello del ladrón. Como si se hubiera familiarizado infinitamente con ella. Tampoco estaba lejos de la realidad, ya que la claridad que le proporcionaban las runas casi incrustaba con fuerza los recuerdos en su psique. Haría una broma sobre que las runas eran una imitación del Sharingan si no estuviera tan angustiado por lo que acababa de hacer. Claro, había matado accidentalmente a Guiche hacía menos de 2 días, pero había una gran diferencia entre matar accidentalmente a alguien a distancia y degollarlo cara a cara. Pasaron unos minutos y Michael finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso, con las manos sudorosas y húmedas temblando mientras examinaba la zona. Hace todo lo posible por ignorar los 3 cadáveres mientras se sienta en un tocón cercano, intentando recomponerse. Sabía que probablemente tendría que matar de nuevo, pero eso no lo hacía más fácil. Sus anteriores ideas de diezmar ejércitos él solo ahora le parecían tontas e increíblemente arrogantes. Por no mencionar un enorme desprecio por la vida humana. Lo único que realmente lo reconfortaba era el hecho de que estos tipos eran personas terribles. Ladrones, secuestradores, y uno de ellos incluso intentó violarlo. Aunque desconociera su historia y cómo vivían hasta ahora, podía adivinar de dónde venían y dónde terminarían. ¿Quién sabía a cuántas personas lastimarían hasta que él llegara? Le parecían bastante familiares cuando le estaban atrapando, y con las palabras de ese hombre, le dio asco pensar en lo que les habían hecho a sus víctimas pasadas. Michael escupe al suelo para intentar aclararse la boca, pero no consigue mucho más que agravar su ya agotado reflejo nauseoso. Sacudiendo la cabeza, se pone de pie temblorosamente y se acerca al ladrón degollado, ignorando la sangre que se acumulaba bajo él y recogiendo la daga que sostenía. Al hacer contacto con el arma, sus runas volvieron a la vida, reprimiendo sus emociones agitadas por el momento. Con la mente despejada, observa de nuevo la zona, determinando rápidamente la forma más eficiente de proceder. Primero lo primero, saquear los cadáveres. Sabía por documentales que el olor a sangre atraería a los depredadores, o al menos, no necesitaba que lo vieran de pie junto a 3 cuerpos. Como las runas le impedían reconocer que había matado a esos hombres, rápidamente empezó a revisar sus bolsillos, ropa y cualquier otra cosa que pudieran haber ocultado. 3 bolsas de monedas y 2 dagas más, una de las cuales tuvo que sacar del cráneo del cochero. Esa acción por sí sola casi lo sacó de su claridad otorgada por las runas,
pero afortunadamente logró suprimir su reacción por ahora. También se habría llevado sus ropas, si no hubieran estado manchadas de sangre y le hubieran quedado demasiado grandes. Era mejor dejarlas allí que arriesgarse a que alguien las descubriera. Tampoco podía usarlas para mucho más que como yesca, así que ahí estaba. ¿Y qué hay de los sacos de botín que los ladrones ya tenían guardados en el carruaje? Tras abrirlos, encuentra varios anillos, collares y ropa de aspecto lujoso. Michael no estaba seguro de cómo funcionaba la moneda en este país, ni de cuánto valía siquiera un trozo de pan, así que había pocas posibilidades de que consiguiera un buen precio por estas cosas. Por no hablar de que sus dueños originales podrían venir a buscarlas. A juzgar por los delicados grabados en el interior de algunos anillos, debieron de tener alguna importancia en algún momento. ¿Y qué hay de la ropa? Tras revisarla, la mayoría no le quedaba ni de cerca. Como había sido el caso durante la mayor parte de su vida, Michael maldijo la aparente incapacidad de su cuerpo para crecer hasta una altura normal. Al menos en ese aspecto, era algo que él y Louise tenían en común. Niega con la cabeza al recordar a Louise, y se entretiene probándose algunas prendas para ver si alguna le quedaba natural. Aunque no le quedara bien, no quería estar sentado en una noche fría como esta con lo que equivalía a harapos. Finalmente, sin embargo, logró encontrar algo. No estaba muy seguro de si era de hombre o de mujer, pero era lo suficientemente parecido a su talla como para que pudiera usarlo. Capítulo 28. Tomando el Mickey. El abrigo en sí parecía más un vestido que cualquier otra cosa. Era una chaqueta de seda de manga larga con muchos botones, junto con esos extraños volantes blancos franceses que colgaban sueltos alrededor de la manga y el cuello. El abrigo parecía tener varias capas cosidas en una sola, y el largo le llegaba hasta las rodillas. Parecía que debía usarse sin abrochar todos los botones, pero Michael tenía bastante frío en ese momento, así que no le importaba si estaba de moda o no. Aparte de que lo soportaba por su color mandarina y granate, los estampados de flores lo harían destacar entre la multitud en la tierra. Aunque, si esto era cierto en este mundo o no, aún estaba por verse. Aparte de los brigadistas de aspecto rudo que vestían los ladrones, los uniformes escolares que usaban los estudiantes y las túnicas reservadas que usaban los profesores, no había visto mucho sobre la ropa real. Dicho esto, Michael arrastró los cadáveres hacia el bosque para que nadie que transitara por los caminos los viera de inmediato, y después se subió al asiento del cochero, donde los dos caballos aún esperaban órdenes para moverse. No le gustaban los caballos porque el último que encontró lo tiró del lomo. Sin embargo, era una persona magnánima, dispuesta a olvidar el pasado si estos dos hacían lo que él quería. Recoge el extraño látigo que el cochero había estado usando antes de perderse en el bosque y les da a los caballos un ligero asterisco sas, asterisco, lo que hace que empiecen a moverse más rápido de lo que pretendía. Sin ver la razón de disuadirlos, simplemente se sienta y enfunda el cuchillo que había estado agarrando con fuerza todo el tiempo. Una vez que las runas se desvanecen, el agotamiento se apodera rápidamente de Michael, provocando que se desmaye mientras los caballos siguen tirando del carruaje por el camino. «Oye. Oye. Oye». Los ojos de Michael se despiertan de golpe al agarrar por reflejo la empuñadura de su daga enfundada. Mira a su alrededor con ojos penetrantes y depredadores mientras las runas de Gandalfer se activan, pero se detiene al ver el rostro preocupado del hombre que camina lentamente junto al carruaje. «Oye, ¿estás bien, chico?», pregunta de nuevo. «He estado intentando despertarte desde que llegaste a nuestra aldea», afirma, provocando que Michael abriera los ojos de par en par al darse cuenta de que se había quedado dormido. El hombre tenía una complexión alta y firme, propia de alguien que trabajaba todo el día en trabajos manuales. A juzgar por su piel bronceada, su ropa holgada y sus manos sucias y callosas, era granjero. Tenía una espesa barba rojiza, como si intentara compensar la lenta caída del cabello en la coronilla. Su peinado parecía como si llevara una fina rosquilla roja como sombrero. Michael niega con la cabeza y suelta la daga, estremeciéndose al sentir que sus emociones reprimidas se desataban como si se hubiera abierto una compuerta. Por suerte, aunque las runas no parecían condicionar su mente, los recuerdos no parecían tan crudos como antes de quedarse dormido. Miró a los caballos, que seguían caminando, parecían bastante cansados. Considerando que probablemente habían caminado toda la noche, no podía culparlos. Tiró ligeramente de las riendas y los dejó detenerse lentamente. Michael miró al preocupado granjero. «Lo siento. Anoche fue agotador», admitió con una mirada de arrepentimiento. El granjero asintió lentamente, aparentemente comprendiendo que Michael no lo había tenido fácil últimamente. Se dio una palmadita en el pecho mientras esbozaba una sonrisa que, si bien era algo desconcertante debido a su mala higiene dental, no mermó en lo más mínimo sus buenas intenciones. «Soy Ronald, alguien con quien hablar por aquí. Este es Redfield por si no lo sabías, no hay mucho que ver,
pero sigue siendo mi hogar, sonríe. Michael mira a su alrededor mientras el hombre habla, encontrándose en medio de un pequeño pero encantador pueblo rodeado de exuberantes campos. El camino por el que se encontraba parecía estar en el centro del pueblo, con algunas personas observando a Ronald hablar con él. Michael no estaba seguro de qué cultivos estaban cultivando, pero ciertamente no coincidía con su nombre. Rachel. ¿Le pusiste el nombre en tu honor?, pregunta Michael, provocando que Ronald estalle en carcajadas. Ja 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 ja. Ojalá. No estoy seguro de cuándo empezó, pero creo que el nombre se quedó por nuestros tejados, dice, señalando a su alrededor. De hecho, tal como dijo, las muchas casas de madera tenían tejas de cerámica que variaban en color desde el rojo brillante hasta el rosa apagado. Parecía un poco peculiar por lo destartaladas y mal aisladas que estaban algunas casas, pero tenía su encanto. ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo acabaste cabalgando por aquí desmayado?, pregunta Ronald con curiosidad. Me llamo Mi, hace una pausa, sin saber si debía usar su nombre real ahora que era un delincuente. No sabía cómo buscaban las autoridades a los delincuentes, así que probablemente sería mejor elegir un apodo por ahora. Mick. Michael suspira y niega con la cabeza ante el nombre tan ridículo. Prefería que lo atraparan y muriera antes que pensar en Mickey Mouse cada vez que alguien lo llamaba. Mike, lo siento. Tengo la cabeza un poco nublada, larga noche. Ronald asiente, no tienes que responderme, pero me tranquilizaría saber qué podrías traer aquí, dice, sin permitir que Mike evada el tema. Michael suspira mientras construye una historia creíble en su cabeza. Mi padre es comerciante, esta era la primera vez que trabajaba sin él. Tenía guardaespaldas, pero nos atacaron unos ladrones. Me vi obligado a dejar a mis guardias atrás mientras los repelían. Probablemente encontrarías algunos cadáveres y buscaras, murmura en tono solemne. La conmoción por haber arrebatado brutalmente una vida hace que su actuación sea mucho más creíble de lo que cabría esperar. Capítulo 29. ¿Negociación-comercio? Ronald sonríe con empatía mientras se acerca al carruaje y le da una palmadita a Michael en el hombro. Siento mucho tu pérdida, no es un gran consuelo, pero casi todos aquí hemos perdido a alguien cercano. Puede que no haya sido a manos de bandidos, pero en general los sentimientos son los mismos, dice, mientras un par de personas que los observan lo saludan brevemente como en señal de solidaridad. Michael asiente lentamente, sintiéndose un poco culpable por aprovecharse de su amabilidad. Gracias. Disculpen la pregunta, pero ¿cuánto me falta para llegar a la ciudad portuaria?, pregunta abruptamente, provocando que Ronald niegue con la cabeza y ría entre dientes. No irás a ninguna parte con tus caballos así. Caerán muertos si los presionas más, afirma. Michael mira hacia atrás a los caballos que tiraban del carruaje. Aunque parecen haber recuperado el aliento después del breve descanso, todavía parecen estar en las últimas. ¿Qué hago entonces?, pregunta con ansiedad, sabiendo que los militares y los cazarrecompensas probablemente lo perseguirían pronto. Ronald, al notarlo, sorbe audiblemente y se encoge de hombros. Bueno, puedes descansar en Redfield por hoy, dudo que esos ladrones estén dispuestos a seguirte hasta aquí. Aunque podrían prepararte una emboscada más adelante en el camino si les doy suficiente tiempo. Su voz se apaga. Me encantaría quedarme un día, pero no quiero dejarlo al azar. Necesito llegar a Antomiers antes de que esos bandidos se atrevan más, enfatiza Michael. Incluso estaría dispuesto a cambiar estos caballos por algunos de los tuyos si pudiera irme antes, ofrece. Ronald arquea una ceja y se acerca a los caballos, dándoles un par de palmaditas mientras los examina, observando detenidamente sus músculos, grasa, estado de sus cascos e incluso su salud dental. Bueno, estas dos son buenas yeguas, pero solo tenemos una yegua que usamos para arar, dudo que pueda tirar de tu carruaje sola. Michael frunce el ceño, sin saber cómo proceder a partir de ahora. Sinceramente, actuaba como creía que actuaba la mayoría de la gente medieval, como si estuviera imitando a un personaje de videojuego o algo así. Simplemente no estaba entrenado en comercio, negociación, ni siquiera en el valor general de los caballos. Por suerte, conseguir un buen trato no era su objetivo en ese momento. ¿Qué te parece esto entonces? Estos dos y el carruaje para tu caballo, pero también quiero clases de equitación, además de provisiones. Ronald asiente lentamente con aire pensativo, acariciándose la espesa barba pelirroja mientras la repasaba mentalmente. De acuerdo, creo que podrías dedicarme un día. Sobre todo teniendo en cuenta que estas yeguas ayudarán con el trabajo. Me sorprende que no sepas montar a caballo, solo hayas aprendido a entrenar. Michael asiente tímidamente en respuesta. Sí. Mi padre pensó que era demasiado peligroso y que no valía la pena el riesgo. Ronald se ríe. Jaja. Típico pensamiento de un comerciante. Bien, bájate y veremos si te ayudamos a montar,
empieza, pero el estómago de Michael lo interrumpe con un fuerte gruñido que casi parece silenciarlo todo. Quizás desayunamos primero, murmura Michael mientras baja del carruaje tras recoger las bolsas llenas de joyas y ropa, tropezando ligeramente debido a la altura del carruaje. Ronald lo lleva entonces a su casa, donde están su esposa, Aubrey, y sus dos hijos adolescentes, Samuel y Hugo. Fue un poco incómodo que los presentaran, sobre todo porque los dos hijos de Ronald eran más altos que Michael, a pesar de que aparentemente él era un año mayor. Aún así, los alcanzó justo cuando Aubrey había preparado el desayuno. La amable mujer le preparó otro plato para que pudiera unirse a ellos. Michael no era muy bueno con la gente nueva, sobre todo en este tipo de situación familiar, así que decidió tomárselo como un simple trabajo de recopilación de información, aprovechando la oportunidad para hacerse una idea general de lo que ocurre en la zona. Entonces, en la capital no nos enteramos mucho de lo que pasa en el campo. ¿Hay alguna noticia que debas saber? Ronald se encoge de hombros. Probablemente no te involucre, pero me preocupa el futuro, sobre todo por mis hijos. Dice, dándole una palmadita a Samuel en el hombro. El conde Matt ha recibido esta zona y ya ha empezado a enviar gente a cada aldea. La última vez que ocurrió algo así, estaban reclutando gente para una guerra, explica, mientras Aubrey asiente solemnemente, de acuerdo con las palabras de su marido. Michael frunce el ceño, sabiendo con certeza que una guerra con Albion estallaría en un futuro próximo. Samuel y Hugo serían objetivos prioritarios para el ejército de Tristane debido a lo jóvenes y físicamente aptos que parecían. Su proximidad a la capital hacía casi imposible que el conde los pasara por alto. ¿De verdad crees que se verán obligados a luchar? Ronald asiente. Sí pasa, sí. No importa si necesitan que se trabaje en sus campos si sus posiciones corren peligro. Arrojarán toda nuestra aldea a un ejército enemigo si eso los frena. Incluso si mis hijos se salvaran, los impuestos de guerra y la confiscación de alimentos destruirían Redfield lentamente. Murmura. Para ser honesto, me preocupan más las jóvenes solteras de aquí. He oído hablar mal del conde. No se lo digas a nadie, pero dicen que no acepta un no por respuesta cuando se trata de tener amantes. Una mueca de disgusto se dibuja en el rostro de Michael al escuchar las palabras de Ronald. El conde Matt es el hombre que se habría interesado por Siesta si no la hubieran despedido. Así que, aunque podría haberse salvado, al parecer simplemente cambió sus objetivos a las aldeas cercanas. ¿No hay nada que se pueda hacer? Seguramente la princesa tendría algo que decir al respecto. Dice, sabiendo que la princesa Henrietta es una persona amable y justa del anime.